Bien, continuamos con lo que sería el análisis fundamental. Y en esta ocasión vamos a ver una herramienta que utilizamos para ver cuando salen datos macroeconómicos, algunas noticias, conferencias, que se llama Forex Factory. Forex Factory es una página web que se llama forexfactory.com, la pueden buscar así, en el cual se especializa en lo que es calendario macroeconómico. En este calendario vamos a tener acá arriba, ¿sí? Ponemos la palabra hacemos clic en calendario y vamos a tener toda la semana con todo el calendario macroeconómico de muchas divisas. Incluso acá también lo podemos seleccionar por distintos días. Esto también nos va a ayudar después el día de mañana cuando hagamos lo que es backtesting. Recomiendo tener la pantalla de la salida de datos macroeconómicas e ir viendo a medida que vamos haciendo el backtesting, vamos a posicionarnos en cada día en que estamos haciendo el backtesting para ver si tenemos algún dato importante que nos pueda afectar el precio. Básicamente lo que tenemos acá es, en esta columna, es el día al cual corresponde. En esta otra columna tenemos el horario al cual va a salir cada noticia o dato macroeconómico. En esta otra columna vamos a tener el par al cual se refiere, no el par, sino la divisa a la cual se refiere. El impacto que pueda llegar a tener esta noticia, tenemos tres tipos de impacto. Este que es grisecito es cuando hay feriado en ese país, por lo cual no hay bancos. Después tenemos uno de color amarillo, el cual el impacto es leve de la noticia en cuanto al par. Después tenemos un impacto anaranjado, que es un impacto de moderada importancia. Y después ya tenemos los impactos de color rojo, que estos son sí los de alto impacto en la divisa. Son estos colores rojos los que tenemos que tener mucho cuidado, y también tener mucho cuidado cuando tenemos feriado bancario, que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces siempre tenemos que tener presente estos datos, estos impactos. Los de mediano plazo muy difícilmente tengan gran repercusión, salvo que lo esperado sea mucho menor o mayor a lo real. Esto es un juego de expectativas, digamos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta más que nada qué es lo que se espera, y en base a eso vamos a tener la expectativa para dónde va a ir el mercado. Después acá, bueno, en esta columna acá tenemos de qué se trata el dato, ¿sí? Tenemos de todo, conferencia del BOJ, de todo. Después tenemos en esta partecita, acá tenemos pueden traducir la página también. Yo de inglés sé muy poco, así que traduzco la página y es realmente muy, muy fácil. En la cual, por ejemplo, nosotros podemos hacer, si queremos saber qué es esto acá, hacemos clic acá y ya nos tira los datos de este dato macroeconómico. ¿Sí? Tenemos una estadística de Canadá. ¿Sí? Ven que es el dólar canadiense. De dónde viene la fuente, las medidas, que es lo que mide, cambio del valor total de los nuevos permisos de construcción otorgados. ¿Cuál es el efecto? Esto es lo más importante, esto es lo que tienen que ver ustedes cuando van a estudiar un dato macroeconómico. ¿Cuál es el efecto que va a causar? Si el actual es mayor al pronóstico, entonces es bueno para la moneda. Seguramente lo más probable es que se aprecie. Aunque no siempre pasa esto, muchas veces puede estar ya descontado. Fíjense, en este caso fue un dato pésimo para la divisa. La frecuencia, ¿sí? Cada cuánto se publican, cada que lapso se publica, cuándo es la nueva publicación y demás. Acá tenemos también el historial, ¿sí? Pero yo para eso lo que utilizo muchas veces, porque hay datos que son por ahí muy volátiles y lo que se prevé no siempre puede llegar a ser. Entonces venimos a este dato acá, a esta columna acá, y acá tenemos, fíjense lo que es esto acá. Este dato, lo que se prevé muy pocas veces pasa justamente lo que uno prevé. Tenemos las pintitas marroncitas son es lo que se prevé, y lo azul es lo que realmente pasa. Fíjense que
nunca, los pronosticadores nunca le pegan. Y como les decía, lo que tenemos que ver es, acá fíjense, tenemos el dato anterior, este es el dato que salió en la fecha anterior, el pronóstico, lo que esperan los especialistas, y el dato actual, que es lo que vamos a obtener en el minuto. Si acá te dice las 5:30 sale el dato, a las 5:30 el dato está puesto. Esto es lo bueno. Vamos a ver, en el apartado van a ver un ejemplo de la volatilidad que imprimen estos datos en los pares. Lo van a ver con una conferencia de la Fed, que las conferencias generalmente muchas veces no tienen tanto impacto en el acto, en el momento. Es decir, tenemos que, vamos a pasar al día jueves, que fue cuando pasó. El miércoles, perdón. Fíjense, acá tenemos las minutas que salían a las 3 de la tarde. Muchas veces, como es una conferencia, a las 3 de la tarde todavía no pasa nada. Sin embargo, ese día, el miércoles, apenas fueron las 3 de la tarde y el par empezó a reaccionar muy, pero muy fuerte con una depreciación del dólar. Hay que tener cuidado, más que nada cuando tenemos actas de reunión o alguna conferencia. Eso lo van a ver en el apartado, en el anexo que tienen, y van a ver cómo juega el par de divisas en ese momento. En este caso, por ejemplo, tenemos 9:30 de la mañana, día viernes, tenemos el dato del PBI del dólar americano. Fíjense, el dato anterior fue 0,4%, te lo pone en verde porque fue mayor a lo esperado de la vez anterior, ¿sí? Lo que se preveía era un aumento del 3,1%. Recuerden, esto es expectativas. ¿Y qué pasó realmente? Esto fue lo que se preveía. Y el dato real que salió a las 9:30 fue del 2,5% positivo, ¿sí? Sin embargo, fíjense que te lo marcan en rojo, porque a ver, si bien fue muchísimo mayor al dato anterior, lo que se preveía era un 3,1% positivo y fue un 2,5% positivo, pero es menor al dato que se preveía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como el dato es menor a lo que se esperaba, es un impacto negativo para el dólar. Vamos a ver en el gráfico. Acá tenemos la salida, el gráfico antes de la salida de datos, ¿sí? Viene lateralizando. Y fíjense cuando tenemos el dato negativo para el dólar. Esto es el euro dólar. Se dispara en 1 minuto 25 pip. Desde acá, que está marcada la salida de noticias. Acá dice 8:30 porque en esta plataforma es una hora atrasada. Hasta acá. Todo este recorrido acá fueron 25 pips que perdió el dólar. Después si bien lo recuperó un poquito, pero fue muy... En ese momento en el que sale la noticia, el dólar pierde 25 puntos. Acá tenemos, por ejemplo, conferencia de Bernanke, proyección económica de la Fed, tasa de fondos federales. Esto es lo que se llama muchas veces como batería de noticias, porque tenemos 3 datos en el mismo horario. En este caso donde tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho más cuando tenemos un dato solo. En realidad, esta batería de noticias hay peores, porque hay otras en las que sí tenemos datos todo el tiempo. Entonces un dato es bueno, otro dato es malo, otro bueno, otro malo, y así va tomando el par para cualquier lado. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero en este caso fíjense en las conferencias de Bernanke cómo afectó al dólar. Tenemos el euro dólar en 1.34. Fíjense cuando llega la hora de la conferencia como las velitas empiezan a hacerse cada vez más chicas, poco volumen en comparación a lo que era velas anteriores.
A continuación van a ver lo que pasa apenas habla Bernanke. Miren lo que cayó. Cayó 300 y pico de pip. Una guasada. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Qué es lo que, en qué punto agarra al par, ¿sí? Ya que fíjense, al par lo agarra en este caso, a la conferencia, en máximos. Entonces, por ahí es muy difícil de que rompa hacia arriba. Lo más probable es que haga una corrección después de una conferencia de este tipo. Entonces lo importante también es ver dónde realiza la conferencia. Vamos a ver un ejemplo clarísimo en el euro dólar, que fue lo que hizo que, fíjense, que fue lo que hizo que pierda todo este nivel acá. Bien. En esta fecha acá, mayo, fíjense esta vela. Primero que veníamos con un euro dólar totalmente alcista en casi 1.40. ¿Sí? Fíjense, le faltó muy poquito para llegar a 1.40. Nada le faltó. Nada. En ese momento en que llegó al 1.40, ¿qué hizo Draghi acá? Draghi dijo que en junio iban a empezar a tomar medidas con el euro. ¿Qué iban a hacer? Iban a inyectar euros. ¿Cuál fue la novedad para el euro dólar? Toda esta caída. Miren lo que es esto. Pero lo importante acá es que lo agarran máximos en 1.40, nivel de resistencia psicológica, ¿sí? Triple cero o 4 ceros. Entonces lo más probable es que encima después de esta vela acá, lo más probable es que caiga. A largo plazo, la política es que se devalúe el euro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Fíjense, tremenda caída después de ese dato, después de esa conferencia. Después en junio, que fue cuando tomaron la medida, el euro se revalorizó un poquito, pero fue porque la baja de la tasa de interés no fue lo que se esperaba, entonces levantó un poco, llegó a la resistencia a 1.37, otro número redondo, y volvió a caer. ¿Sí? Entonces por eso hay que ver en qué punto del par lo agarran las noticias. En este caso fue en máximos, 1.40, resistencia psicológica, y Draghi te dice que te va a bajar el euro. Como consecuencia, vamos a la baja. Resultados del cierre de esa vela son 1300 pips en 5 meses. Tremendo. Pero no solamente las noticias afectan a las divisas, también tenemos la parte de los efectos climáticos. En este caso, fíjense el tsunami de Japón de 2011. Si no me equivoco, fue viernes el tsunami. No hay nada peor que pase algo un viernes en la bolsa, porque después el lunes no sabes cómo va a agarrar. Y espero que no te agarre comprado o vendido, porque no sabes para dónde va a salir. Fíjense, esta vela fue el tsunami del 2011. Como consecuencia, lunes, martes, en 2 días cayó casi 700 pips. Tremendo también. Cayó el euro yen. Gráfico diario. Después lo volvió a recuperar muy rápido. Pero si vos estabas comprado acá, te saltaba el stop. Y si no tenías stop, te liquida la cuenta. ¿Sí? Entonces los efectos climáticos también tienen su fuerza, pero no sabemos para dónde puede llegar a agarrar. A tener en cuenta, hay un par de aspectos que son muy importantes. Uno es tener el hábito de ver las noticias antes de operar. Muchas veces los que hacemos intradía, lo que hacemos es miramos las noticias y vemos a qué hora, vamos al viernes, a qué hora tenemos la próxima salida de datos. Entonces, por ejemplo, en el dólar a las 9:30 tenemos una salida de datos de mediano impacto. En realidad yo marco la de fuerte impacto, pero vamos a marcar el dólar. Primero, otra cosa, lo que hay que hacer es, para por ahí no
no mezclarse, es poner el horario de la plataforma en el mismo horario de Forex Factory, ¿sí? Entonces acá estamos, son las 13:20. Venimos acá. -4, si no me equivoco. Ahí está. Esta plataforma está configurada para este horario. Venimos al viernes nuevamente. Y a las 13:30 pm tenemos datos de mediano impacto de el dólar. Entonces venimos a la plataforma, línea vertical, 13 a las 15:30. Venimos 15:30, clic derecho, ponemos color anaranjado y ya tenemos en la plataforma el impacto visual de cuándo va a llegar la noticia. Bien. Otra es, bueno, justamente marcar en el gráfico la salida de noticias de alto impacto, que es lo que hicimos recién. Tener precaución cuando hay múltiples salidas de noticias, la batería de noticias que habíamos hablado. Y tener mucho cuidado con las órdenes por la falta de liquidez. Muchas veces cuando hay datos muy importantes y por ahí que no son justamente lo esperado, suelen ensancharse demasiado el spread, pero es por la falta de liquidez, por la falta de oferta y demanda, nada más. En esta sección terminamos lo que es el análisis fundamental. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me la pueden realizar. Recuerden siempre de marcar los datos macroeconómicos en el gráfico para tener un impacto visual en el momento en que van a salir los datos. Un abrazo.